Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Cruz y hoy vamos a abordar un tema que es esencial, especialmente en los tiempos que corren, la comunicación en situaciones de crisis. La comunicación efectiva es el pilar sobre el que se construye una respuesta eficiente en cualquier crisis, especialmente en el ámbito de la salud pública. Es crucial entender que en situaciones de crisis, cada palabra cuenta, cada mensaje tiene peso y cada acción se observa y se interpreta. La comunicación en situaciones de crisis es el proceso de transmitir información y mensajes a la población en caso de un evento de salud pública. El objetivo de la comunicación en crisis es informar a la población sobre la situación, las medidas que deben tomar y cómo pueden mantenerse seguros. ¿Alguna vez jugaron al teléfono descompuesto? La información, cuando no se comunica correctamente, puede cambiar, distorsionarse y, en un contexto de crisis, incluso causar pánico. Pero no teman, porque hoy vamos a explorar juntos algunos principios básicos para asegurar una comunicación clara, precisa y tranquilizadora en momentos de crisis. Primero, claridad. Es fundamental ser claros en nuestro mensaje para evitar confusiones y malentendidos. Es necesario compartir toda la información relevante con la población, incluso si es negativa. Ser honesto y directo en la comunicación. Evitar ocultar información o minimizar la gravedad de la situación. Segundo, precisión. Asegúrate de que la información compartida sea precisa y verificada para mantener la confianza del equipo y del público. Además, es importante comunicar información actualizada sobre la situación, las medidas que deben tomar y cómo pueden mantenerse seguros. Utilizar fuentes confiables para obtener información. Corregir cualquier información errónea lo antes posible. También es necesario que la información sea consistente, lo cual implica transmitir los mismos mensajes a través de diferentes canales. Evitar contradicciones entre los mensajes. Asegurarse de que todos los miembros del equipo de comunicación estén en la misma página. Tercero, empatía. Es fundamental entender y reconocer las emociones de los demás para construir un mensaje que realmente conecte y resuene. Esto implica reconocer las preocupaciones y necesidades de la población. Comunicar de manera clara y sencilla. Utilizar un lenguaje respetuoso y sensible. Y por último, acción. La comunicación debe ir siempre acompañada de acciones coherentes y visibles que respalden nuestro mensaje. Algunos ejemplos de la historia reciente que pudiéramos mencionar son: en caso de un brote de enfermedad, comunicar la información más reciente sobre la enfermedad, los síntomas, los tratamientos y las medidas de prevención. En caso de una emergencia natural, comunicar la información más reciente sobre el evento, las áreas afectadas, las rutas de evacuación y los recursos disponibles. En ambas situaciones es importante comunicar la información sobre las acciones que se están tomando para abordar la crisis, así como las fallas o errores que se hayan cometido. También es importante comunicar los mismos mensajes en todos los canales, como los medios de comunicación, las redes sociales y los sitios web, evitando que diferentes miembros del equipo de comunicación transmitan mensajes contradictorios. Es necesario reconocer que la población puede estar asustada o preocupada, por lo que se requiere comunicar de manera que sea fácil de entender, empleando un lenguaje que sea respetuoso y sensible a las diferentes culturas y sensibilidades. Un caso reciente en donde se haya llevado a cabo una estrategia de comunicación en situaciones de crisis que haya salido bien es la comunicación de la OMS durante la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 fue una crisis global sin precedentes que requirió una comunicación efectiva por parte de las organizaciones de salud pública. La Organización Mundial de la Salud, OMS,
desempeñó un papel fundamental en la comunicación de la pandemia y su estrategia de comunicación fue ampliamente elogiada por su precisión, transparencia y empatía. Los objetivos de la comunicación de la OMS durante la pandemia de COVID-19 fueron los siguientes: informar a la población sobre la situación de la pandemia y las medidas que podían tomar para protegerse, promover la confianza en la OMS y sus recomendaciones, mitigar la propagación de la información errónea y las noticias falsas. La OMS utilizó una variedad de canales de comunicación para llegar a la población mundial, incluidos los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y los sitios web. La organización también estableció un centro de prensa COVID-19 para proporcionar información actualizada sobre la pandemia. También se comprometió a ser transparente y honesta en su comunicación, incluso cuando la situación era difícil. Además, reconoció las preocupaciones y necesidades de la población y se dirigió a ellos de manera clara y sencilla. La comunicación de la OMS durante la pandemia fue ampliamente elogiada por su precisión, transparencia y empatía. Fue capaz de informar a la población de manera efectiva y promover la confianza en sus recomendaciones. Es por ello que es un ejemplo de cómo una estrategia de comunicación efectiva puede ayudar a abordar una crisis global. La organización fue capaz de llegar a una audiencia mundial con información precisa y actualizada, y su compromiso con la transparencia y la empatía ayudó a construir la confianza. A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la OMS implementó su estrategia de comunicación. Precisión. La OMS utilizó fuentes confiables para obtener información sobre la pandemia y corrigió cualquier información errónea lo antes posible. Transparencia. La OMS compartió toda la información relevante con la población, incluso si era negativa. Consistencia. La OMS transmitió los mismos mensajes a través de diferentes canales. Empatía. La OMS reconoció las preocupaciones y necesidades de la población y se dirigió a ellos de manera clara y sencilla. Un ejemplo específico de la comunicación de la OMS fue la conferencia de prensa del 11 de marzo de 2020, en la que la organización declaró que la pandemia de COVID-19 era una emergencia de salud pública de interés internacional. Esta declaración fue un momento importante en la gestión de la pandemia y ayudó a llamar la atención mundial sobre la crisis. Otro ejemplo fue la creación del sitio web de la OMS sobre COVID-19, que se tradujo a más de 60 idiomas. Este sitio web proporcionó información actualizada sobre la pandemia a personas de todo el mundo. La OMS también utilizó las redes sociales para comunicarse con la población. La organización tenía más de 1.200 millones de seguidores en las redes sociales en 2022. En general, la estrategia fue un éxito. La organización fue capaz de llegar a una audiencia mundial con información precisa y actualizada, y su compromiso con la transparencia y la empatía ayudó a construir la confianza. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Por otro lado, podemos citar el ejemplo de la empresa Johnson & Amp. Johnson durante el escándalo del talco para bebés. En 2018, Johnson & Amp. Johnson se enfrentó a un escándalo relacionado con el talco para bebés. La empresa fue demandada por cientos de mujeres que afirmaban que su talco para bebés les había causado cáncer de ovario. La comunicación de la empresa durante este escándalo fue ampliamente criticada por ser imprecisa, opaca y desconsiderada. Los objetivos de la comunicación durante el escándalo eran los siguientes: defender la seguridad del talco para bebés, mitigar el daño a la reputación de la empresa. Johnson & Amp. Johnson inicialmente negó las acusaciones de que el talco para bebés de la empresa causaba cáncer de ovario. También se negó a retirar el producto del mercado. En 2019,
Johnson & Amp. Johnson se vio obligada a retirar el talco para bebés de algunas de sus marcas en los Estados Unidos. La empresa también llegó a un acuerdo por valor de $2.200 millones para resolver miles de demandas relacionadas con el talco para bebés. La comunicación durante el escándalo fue un fracaso. La empresa no pudo defender la seguridad de su producto y su reputación se vio gravemente dañada. No siguió los principios básicos de la comunicación en situaciones de crisis, y sus mensajes fueron imprecisos, opacos y desconsiderados. A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la comunicación de Johnson & Amp. Johnson, durante el escándalo del talco para bebés, fue deficiente. Precisión. Johnson & Amp. Johnson negó las acusaciones de que su talco causaba cáncer de ovario, incluso cuando había pruebas que respaldaban estas acusaciones. Transparencia. La empresa se negó a compartir información sobre sus propias investigaciones sobre la seguridad del producto. Consistencia. El corporativo transmitió mensajes contradictorios sobre la seguridad del producto. Empatía. Johnson & Amp. Johnson no reconoció las preocupaciones y necesidades de las mujeres que afirmaban que el talco para bebés de la empresa les había causado cáncer de ovario. Un ejemplo específico de la comunicación deficiente de Johnson & Amp. Johnson fue la declaración de su entonces presidente y director ejecutivo, Alex Gorsky, en 2018. Gorsky dijo que no hay evidencia científica que respalde las afirmaciones de que nuestro talco para bebés causa cáncer. Esta declaración fue ampliamente criticada por ser falsa. Otro ejemplo fue el anuncio de la empresa en 2019 de que retiraría el talco para bebés de algunas de sus marcas en los Estados Unidos. La empresa dijo que esta decisión se tomó por razones comerciales. Esta declaración fue criticada por ser desconsiderada con las mujeres que afirmaban que el talco para bebés de la empresa les había causado cáncer de ovario. En general, la comunicación de la empresa durante el escándalo del talco para bebés fue un fracaso. No pudo defender la seguridad de su producto y su reputación se vio gravemente dañada. Recuerda que, en medio de la crisis, nuestra habilidad para comunicarnos con efectividad puede ser el faro que guíe a nuestro equipo a través de la tormenta. Por ello, compartimos la siguiente información que te servirá para identificar cómo planificar una estrategia de comunicación en crisis. Antes de una crisis, es importante planificar una estrategia de comunicación. Esta estrategia debe incluir objetivos. ¿Qué quiere comunicar? Público objetivo. ¿A quién quiere comunicar? Mensajes clave. ¿Qué información quiere comunicar? Canales de comunicación. ¿Cómo va a comunicar? Plan de contingencia. ¿Qué hará si la situación cambia? Recomendaciones para una comunicación en crisis efectiva. A continuación se presentan algunas recomendaciones para una comunicación en crisis efectiva. Sé honesto y transparente. No trates de ocultar la información o minimizar la gravedad de la situación. Empatía. Reconozca las preocupaciones y necesidades de la población. Sé consistente. Transmite los mismos mensajes a través de diferentes canales. Sé proactivo. Comunícate con la población de manera regular y oportuna. La comunicación en situaciones de crisis es una herramienta fundamental para mantener la calma y la confianza de la población. Al seguir los principios básicos de la comunicación en crisis y planificar una estrategia adecuada, se puede garantizar que la comunicación sea efectiva y que la población reciba la información que necesita para mantenerse segura. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una comunicación más efectiva durante las situaciones de crisis. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido valioso. ¿Necesitas más apoyo en comunicación de crisis? Contáctanos a través de nuestro canal de YouTube